Ahí está, empezamos la clase del día miércoles 12. Esa suerte en cada ¿verdad? Pero las clases son normales. Sí. Se dio ese aviso así. Y yo consulté otra vez por las dudas, ¿verdad? Pero me dijeron que sí, clase normal. Bien. Sí, porque es virtual, pues, por eso. Entiendo eso. El contenido de ayer ya está, sí, está ahí, ¿verdad? El texto de la clase. Una compañera me dijo que no le aparece. Bueno, de igual forma yo voy a pasar esto en el grupo, el enlace de todos los contenidos de la clase. Ahora mismo puedo hacer eso. Está rápidamente. Entonces, el enlace compartido. Sí. Acá en el chat tiro el enlace, pero de igual forma esto yo voy a copiar en el grupo. En el grupo. Y en el grupo y hasta el momento. Y cada día voy alzando más. A todos ahí. Bueno, voy a mostrar cómo va a ser aquí. Así va a ser. Sí, ahí está. Por el momento tenemos 5 contenidos, entonces están los 5, incluyendo ya el de hoy. Yo cada contenido voy alzando por día, ¿verdad? Cuando corresponde, entonces ahí va a estar ese contenido pertinente. Bueno, y el enlace ya pasa. Eso ya es libre. Por si a alguien no le puede abrir esto, ¿verdad? No les muestra. Miren que a mí me muestra, ¿verdad? Pero de repente puede haber problemas, ya sea por la señal, por el celular, por el navegador, puede entonces crear problemas. Este fue el de ayer, y ya está el video de la clase ahí. Y no olvidé yo mencionar que es el trabajito, que es comentario en línea. Y ahí ya 2 personas ya enviaron el trabajito, dicen. En realidad no se envía, se completa y se guarda, así nomás. Sí. Y en base a, dice, elabora un comentario sobre la influencia de la herencia en la conducta. Eso nomás, un breve comentario. Los trabajos son cortitos, breves, fáciles. El de hoy también es un comentario en línea, ahí está, en línea. Y aquí va a estar, por supuesto, el video de la clase de hoy. El video aquí va a estar. Yo alzo en YouTube para que sea más liviano para en el momento de abrir, porque si está en Drive es muy pesado de repente. No abre nomás, así nomás no abre. Puede que eso haya pasado a la compañera que quiso abrir el texto. Por eso les envío el enlace directo del Drive para que ustedes puedan disponer cuando quieran de esos contenidos. Bueno, una consulta, si me piden la palabra, intervienen directamente sin ningún problema. Bueno, me voy directamente al texto de la clase. También es breve. Bueno, me voy aquí. A ver si puedo ampliar más. Ahí. Uno más. Ahí. Y sí, se puede. Ahí cabe. Ahí está. Sociedad, cultura y educación. Nosotros ya hablamos de los 3 términos. Sociedad. La sociedad es el grupo de personas que habitan en un lugar determinado y que conviven. La sociedad se entiende ya desde la familia. La familia ya es una sociedad. Y puede existir otras, ¿verdad? Sumadas, ¿verdad? En el barrio y es una sociedad. Ahora, no toda sociedad es, a ver, no en toda sociedad existe la cohesión, o sea, la unión de las personas. De repente en la sociedad, como vimos ayer, están de repente separadas, antes de ayer, el lunes, las agregaciones o los conglomerados, pero eso es así nomás luego. Bueno, y entonces la sociedad es a partir de la familia, como ya vimos la vez pasada también. Cultura, la cultura es todo lo que el hombre hace con el mundo. La cultura se opone a lo natural. Natural, un perro, ser humano, sí, natural.
su nacimiento y todo eso. Cultural ya a partir de lo que va aprendiendo, porque la cultura se aprende. Y a partir de la cultura el hombre modifica su entorno y también su vida en sociedad, porque la vida en sociedad del ser humano es totalmente distinta de la vida en sociedad de los animales, porque los animales también, hay animales que viven en sociedades, como las hormigas, como los primates, por ejemplo, nuestros parientes, ¿verdad? Sí, ellos también viven en sociedad y similar a la nuestra, ¿verdad? Pero con sus diferencias. La sociedad humana es única. Y la educación, que es la transmisión de cultura de una generación a otra. Así en rasgos o a rasgos generales, la cultura, la transmisión de el conocimiento, la cultura que posee un pueblo a su descendencia. Y esto también a la vez a sus descendencias. Bien, a grandes rasgos estaba diciendo, porque la educación es más. La educación es la formación de la persona con valores, no precisamente de contenidos, también de contenidos, pero por sobre todo de valores. O sea, hacerle a la persona bueno. Bien, sigo con esto. Si hay alguien que quiere preguntar algo, puede hacerlo directamente, sin ningún problema. El hombre es un ser gregario. ¿Qué quiere decir gregario? Que vive en comunidad. No puede vivir aislado. No puede, decirlo acá, no puede vivir como una criatura aislada. Su existencia siempre ha sido social. Eso significa gregario. Gregario, si ustedes escuchan de repente verán que el término gregario es con respecto al hombre como ser social. Y eso se refiere. Así, socialmente o viviendo en sociedad, ha creado su lenguaje. Es el único ser en el mundo, ¿verdad?, que tiene un lenguaje articulado, o sea, el habla. Todos los animales tienen lenguaje, todos. El perro ladra y todo eso. Pero es un lenguaje más simple, no es un lenguaje simbólico. Sin embargo, el lenguaje humano es simbólico, tiene un contenido de significados y significantes, ¿verdad?, para comunicarse justamente. Bueno, nuestro tema no es el lenguaje también es cultural, dice acá. Lenguaje, costumbres, creencias, formas de vida. Ha creado entonces la cultura de la civilización, o sea, cultura o civilización. La civilización humana, no sé si ustedes, creo que antropología todavía no dieron, antropología cultural, ahí se desarrolla justamente esta parte, de cuándo y dónde el ser humano adquiere civilidad o cultura. La adquiere justamente en el lejano oriente. El hombre, está demostrado, no es que al profesor se le antojó, el hombre tuvo su origen, el ser humano tuvo su origen en África. Ahí se origina el ser humano y proviene de una rama de homínidos, de primates. Ahí se distingue el ser humano, va evolucionando en África. Y después se va un poquitito por cuestiones de climáticas y compañía, ¿verdad? Se va alejando hacia el lejano oriente, o sea, a China por ahí. Y en ese lugar se origina la civilización humana. Después, nuevamente el ser humano, o sea, la humanidad, ya podemos decir ahí, porque humanidad es el hombre con cultura ya. La humanidad retorna hacia el este, ¿verdad? Sería, a ver, hacia oriente, occidente, perdón, de oriente a occidente. Ahí está. Después surgen los judíos con una cultura muy interesante, muy peculiar. Después van a Egipto, la civilización egipcia se florece, podemos decir. Después viene la cultura griega. Ese es el sentido de la civilización humana. Y eso es algo ya científicamente demostrado. Hegel, el filósofo alemán Hegel, ha demostrado en su obra La filosofía de la historia de Occidente cómo se fue dando justamente
la civilización humana en la historia. Ese es el sentido. China, el nacimiento, ¿verdad?, de la civilización humana. Pueblo judío, Egipto, Grecia, Roma, y de Roma al mundo. Ahí sabemos todo. Incluso desde Roma, ¿verdad?, surgen los idiomas indolatinos, o sea, todo el lenguaje, o sea, todos los idiomas indolatinos, como el castellano, o sea, el español, el catalán, el italiano, el francés, el portugués. No así los anglosajones, que son por otro lugar, ¿verdad? Bueno, no venimos tampoco a hablar de eso, ¿verdad? Perfecto. Vamos a cortarlo más. Hablándonos más un poquitito del lenguaje y la civilización. William Kilpatrick ha dicho que si esta cultura desapareciera por algún mal maligno, por algún mal milagro repentino, ¿verdad? Viene una pandemia terrible, ¿verdad? El hombre se moriría de hambre antes de descubrir la forma de alimentarse. Claro, nuevamente, si volvemos, eso no va a ocurrir nunca. Si volvemos otra vez a ser seres primitivos, no vamos a poder adquirir alimentos así nomás. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a irnos a una despensa, a un supermercado y comprar los productos ya todos. O sea, no nos vamos a matar una vaca para alimentarnos, ¿verdad? Sin embargo, si de repente volviéramos a estas cuestiones, ¿verdad?, tendríamos que ser totalmente otra vez primitivos. Y eso no puede ocurrir. Y dice acá que se moriría de hambre. ¿Por qué? Porque la evolución se ha dado. La cultura ya está. La cultura evolucionada, podemos decir también, ya está inmerso en el ser humano. Ya no podemos pensar como un ser primitivo, un ser que vivía, por ejemplo, como un nómada de supervivencias, como eran los indígenas guaraníes. Si ellos sí iban a sobrevivir, ellos sí iban a sobrevivir. Bueno, la cultura es ámbito propio de la vida humana. Y solamente el ser humano tiene cultura. Así como la atmósfera física o natural de todos los que, la verdad, todos estamos inmersos en esa atmósfera que recubre la Tierra, tienen que respirar para vivir. La sociedad humana también tiene una atmósfera espiritual. Y no solamente es comer y vivir, ¿verdad?, sino también tiene ese ámbito espiritual, como dice aquí. Producida por la cultura social. Esta íntima relación con la cultura está en el hecho social. Todo hecho social es cultural. Nosotros citábamos vez pasada hechos sociales, ¿se acuerdan? El tereré, no sé, el pedir la bendición. Hay un montón de hechos sociales que la sociología estudia, como decíamos vez pasada, ¿verdad? De hecho que el hecho social es el átomo o lo básico que estudia la sociología. Y no solamente la sociología, sino otras ciencias también. Conocido por el hombre de educación, también por supuesto la educación. Y cada educación, entre comillas, en cada lugar, en cada región, es distinta. Otra vez, acorde al contexto del lugar. Que es espontánea primero con los padres y que después se vuelve más sistemática directamente, ¿verdad? ¿Verdad que me perdí? Espontánea primero e intencionada más tarde, o sea, ya sistematizada en la escuela. La educación espontánea es muy anterior a la escuela, claro, con los padres. Comienza con el nacimiento y de ahí ya empezás a educarle a tu hijo. Tanto es así que la palabra educación significó antiguamente alimento, claro, nutrirse, se decía, nutrir al ser humano. ¿Y con qué le nutrís? Con conocimientos. Dice alimentación, nacimiento, ¿verdad? Que amamantamiento, sí. Es como que le das de mamar la cultura. Y con el lenguaje de la madre al infante comienza la educación. De la alimentación y cuidados que los niños reciben en los primeros años dependerá su desarrollo posterior, bueno o malo, ya sea físico o mental. En otras palabras, depende de la familia. Y ayer decíamos eso. Depende de la familia, la educación primigenia en el ser humano, en el niño. Si vos querés que tu hijo sea bueno o malo, entre comillas, bueno o malo, no existe eso.
Acá te explico. Si vos querés que tu hijo sea un hombre de bien, ahí está una mejor palabra, o de mal, entonces depende de vos como padre, madre, porque los padres, según la formación que le otorgan al hijo, serán buenos, entre comillas, o malos. Digo entre comillas porque en realidad la bondad y maldad no se especifica en la ciencia. Para la ciencia solamente existen hechos buenos o hechos malos. Entre comillas. Para la psicología, conductas positivas o negativas. Positivas a favor del ser humano y negativas con respecto a las cosas que están en contra de lo humano o de la civilidad. Entonces, eso ya depende de nosotros, o sea, de los padres. ¿Cómo llegamos a esa educación? La sociedad cuenta con una institución para propiciar la educación intencionada, que es la escuela, formal y sistemática. Sistemática científica. Esta es la escuela, un agente al servicio de la sociedad e inserta en ella. La escuela enseña la cultura de su sociedad, pero se supone que es la cultura, podemos decir, buena. La cultura hay cosas buenas y malas. Y bueno, lo bueno de la cultura se le inculca al chico. Por supuesto que también se le hacen notar las cosas malas. Bien. Dice, difundir la cultura heredada y la escuela de los padres. Y la escuela, con su tarea propia de instrucción, prepara para el correcto trabajo y las diferentes funciones dentro de la sociedad. Ambas se encuentran íntimamente integradas, lo que se da en la casa y lo que se da en la escuela. Yo no puedo enseñar en la escuela, no puedo enseñar algo que en la casa no se da. La escuela lo que hace es complementar la formación original de la casa. Es como por añadidura se van acrecentando. Salvo que en la casa no se eduque. Puede que ocurra en la casa que no se enseñe mal, lastimosamente. Cuando yo digo la casa no me refiero solamente mamá, papá y los hijos. De repente ese chico puede estar en manos de parientes o de personas responsables por ese chico, ¿verdad? Por la situación en que vive. Y miren que esto no es extraño porque muchos chicos están en esas condiciones. Pero las personas que están con ese chico es su familia. Esto sí, es su familia. Bien, la escuela, con su tarea propia de instrucción, prepara para el trabajo las diferentes funciones de la sociedad. Ambas se encuentran íntimamente integradas, no existiendo en último análisis más que un educando, el chico, el educando, el individuo y un educador, la sociedad, ya sea están los padres o la escuela. La escuela desde el jardín infantil, fíjate vos, el chico que va al jardín, no sé cuántos años, 4 años, 3, maternal, no manejo esa parte, ¿verdad? Pero, y debiera manejar. México solamente se fueron al preescolar, ¿verdad? Se fueron al jardín. Bueno, entonces, desde el jardín infantil ya se les da el conocimiento universal, o sea, la ciencia. La ciencia ya va inculcándose desde la escuela, desde los primeros años. Esa es la función de la escuela, dar un conocimiento o el saber, conocimiento probado, sistemático. Como decía Ortega y Gasset, dice, cuando una nación es grande, es buena también su escuela. Mira lo que dice ahí, algo genial. Grande es una nación porque su escuela es grande, según cómo se le eduque al chico. Va a ser grande ese país. No hay nación grande si su escuela no es buena. ¿Qué nos dice Ortega y Gasset? Ya en el 1900, a principios del 1900. José Ortega y Gasset, filósofo español. Este pensamiento puede aplicarse también a la religión. La religión te tiene que enseguecer, encerrar, tiene que liberar. Y vamos a estar hablando como sacerdote, ¿verdad? Bueno, la política
La política es una ciencia. Las economías de los pueblos. Bien. Se concluye que la fortaleza de una nación se produce íntegramente, no solamente en el aspecto religioso o en el aspecto político, sino todo de forma integral. Sin embargo, la escuela siempre está en requerimiento urgente. No se invierte mucho en educación. Hoy en día ya se ha en Paraguay muchísimo, ¿verdad? Y más todavía en el salario de los docentes, en la merienda y almuerzo y cena escolar. Miren, fíjense que los chicos se van y cenan durante una noche. Muy interesante. Sin embargo, la escuela siempre está en requerimiento, dice, ¿verdad? Pues ella también contribuye a determinar la orientación de la vida de las sociedades. Porque la escuela es una fábrica de sociedades. Y si esa sociedad que fabrica la escuela no está acorde a lo que tiene que ser, bueno, por ella, seguramente, hay naciones muy poderosas. Los partidos políticos a través del mundo, junto con las religiones, luchan por controlarlo. Y aún más importante es la escuela, porque la escuela te tiene que liberar, te tiene que hacer ver por sobre la religión, por sobre la política, por sobre la economía, para que cada uno tenga realmente, bueno, no es que ese alumno se vuelva ateo, no, al contrario, para que sepa escoger su religión, por la fe que han depositado en ella los grandes pensadores. Se refiere a la escuela. Bien, esta parte, ¿verdad?, es breve, pero es un contenido tremendo. Y me gustaría que analicemos un poquitito esto detenidamente. Vuelvo aquí. Voy a detener la grabación